Hola, ya estamos de vuelta con nuestro tema. Vamos a continuar viendo conceptos sobre esfuerzos y deformaciones en pavimentos flexibles. En pantalla vemos un esquema de un sistema multicapa en el cual podemos ver un elemento que representa a cualquier elemento de los materiales componentes del pavimento, que está, digamos, representando el estado de esfuerzos que sufren los materiales ante la aplicación de una carga, los cuales se pueden dividir si consideramos un sistema octaédrico. Podríamos hablar de diferentes esfuerzos normales, esfuerzos tangenciales en el mismo elemento actuantes, ¿no? Al mismo tiempo. Cada punto de este sistema sufrirá 9 esfuerzos, 3 normales y 6 cortantes. Y dado el equilibrio estático, los esfuerzos de corte son iguales en las 3 caras. Podemos ver algunas ecuaciones para el cálculo de las deformaciones en este sistema. Son las ecuaciones generales, las cuales nos permitirían, mediante formulaciones matemáticas, obtener algunas soluciones. Sin embargo, vamos adelantándonos, conociendo que este modelo es limitado, ya que no puede considerar varias situaciones de la vida real. Podemos ver en pantalla el concepto de la diferencia entre el comportamiento lineal y no lineal de un material, donde vemos que la respuesta en un material lineal va a mantenerse constante a cualquier nivel de esfuerzo respecto a la deformación que sufre. Pero en la realidad los materiales normalmente se comportan de una forma lineal o aproximadamente lineal en un cierto rango de esfuerzos, y para otros rangos de esfuerzos se observan comportamientos no lineales que ya van a depender del nivel de esfuerzos que se produzcan. Debemos tomar en consideración que algunos materiales son viscosos, por lo que su deformación va a ser dependiente del tiempo de aplicación de la carga. En la figura podemos ver a la izquierda la representación del tiempo de aplicación de la carga, y en el caso de modelos viscosos se va a generar una deformación que podría asemejarse a una deformación lineal o no lineal. Y en el caso de los materiales no viscosos, simplemente no se va a generar una deformación. Al momento de liberar la carga, en algunos casos se mantendrá una deformación que será plástica. En el caso de los materiales viscosos, se generará una recuperación de la deformación que podría darse en un cierto tiempo, y esta recuperación podrá ser total o parcial, dependiendo del estado de esfuerzos y del material. Vamos a hablar ahora de los conceptos de Boussinesq y las ecuaciones que se plantearon desde hace muchos años atrás. Esta es la manera más sencilla para estudiar el problema del pavimento y caracterizar su comportamiento estructural. Estamos hablando de pavimentos flexibles, a través de la formulación de un semiespacio homogéneo, que es básicamente un semiespacio infinitamente profundo, con un plano en la superficie sobre el cual se aplican las cargas que se van a analizar. Básicamente estas teorías se basaron en la aplicación de cargas circulares, puntuales inicialmente, que se integraron posteriormente a áreas circulares, con dimensiones finitas, como se puede observar en la diapositiva. Estas formulaciones llevaron al desarrollo de ecuaciones para el cálculo exacto de ya sean esfuerzos, que pueden ser verticales, radiales o tangenciales, y también las deformaciones, que para nuestro caso son útiles como deflexiones a diferentes profundidades del semiespacio homogéneo, o también principalmente y más útiles las deflexiones en la superficie, que nos van a ocupar en el desarrollo del curso. Un caso especial de las ecuaciones de Boussinesq es el de la aplicación de una carga en el eje de simetría, considerando una placa flexible, como se ve en la diapositiva. En este caso, cuando la placa se aplica en un área circular, los mayores esfuerzos, deformaciones y deflexiones ocurren debajo del centro de la carga a lo largo del eje de simetría.
donde el cortante será igual a 0 y el esfuerzo radial será igual al esfuerzo tangencial. En este caso, dichos esfuerzos representan los esfuerzos principales de este sistema. Esta solución es una de las más utilizadas en los sistemas de evaluación de pavimentos referentes a la evaluación estructural, ya que varios equipos de auscultación toman como suposición estas ecuaciones de Boussinesq. En pantalla podemos ver la derivación con las soluciones matemáticas que planteó Boussinesq, considerando un coeficiente de Poisson de 0.5, es decir, considerando el semiespacio homogéneo incompresible. Tenemos que la ecuación de la deflexión se podrá dar por la expresión de la derecha, y simplificando dicha expresión para una profundidad igual a 0, se obtiene la deflexión en la superficie en la parte inferior derecha. Esta ecuación nos será muy útil para el cálculo de módulos a partir de deflexiones medidas con diversos equipos de auscultación, como la viga Benkelman o los deflectómetros livianos, así como los deflectómetros pesados. En pantalla tenemos un ejemplo de la aplicación de estas ecuaciones, donde vemos un sistema unicapa con un semiespacio homogéneo, con una carga circular con un diámetro de 10 pulgadas y una presión de 50 psi, que es la carga que se aplica sobre la superficie del semiespacio homogéneo. El módulo elástico del semiespacio es de 10.000 psi y vamos a considerar un coeficiente de Poisson de 0.3. El ejemplo nos pide calcular el esfuerzo, la deformación unitaria y la deflexión en el punto A, ubicado en el eje de simetría de la carga a una profundidad de 10 pulgadas. Podemos ver que el radio de carga es 5 pulgadas, la presión que la carga ejerce es de 50 psi y la profundidad es de 10 pulgadas. Para esta posición de carga, la distancia radial al centro de la carga es 0, por tanto esta relación se hace igual a 0, y la relación de profundidad respecto al radio de carga se hace igual a 2. Empleando las ecuaciones anteriormente presentadas, obtenemos que el esfuerzo vertical en el punto A será de 14 psi, el esfuerzo radial será de menos 0.25 psi, lo que indica compresión, debido a que tenemos un coeficiente de Poisson que permite la compresión. La deformación unitaria en sentido vertical será de 0.00144 unidades por unidad de longitud. La deformación unitaria radial tendrá el valor que vemos en pantalla. Y finalmente, la deflexión se puede calcular con los mismos parámetros, obteniéndose 0.0176 pulgadas. Este es un ejemplo muy sencillo para la interpretación y aplicación de las soluciones disponibles de Boussinesq, que se pueden aplicar a cualquier equipo que aplique una carga sobre una superficie de un determinado material. Existe otra solución correspondiente al caso de que se aplique una carga sobre una placa rígida, como es el caso de los ensayos de carga de placa. En este caso, la deflexión es uniforme bajo toda la extensión de la placa. Debido a la rigidez de esta placa que no presenta flexión, se genera una distribución de esfuerzos no uniforme en el suelo o en el material. La menor presión que resulta será al centro de la placa y corresponde a la mitad de la presión promedio a lo largo del plato. Y en los bordes, teóricamente, la presión sería infinita. Entonces, la solución para este caso, para la deflexión de superficie, viene dada por esta ecuación, de la cual también vamos a poder obtener el módulo resiliente o módulo elástico del material, conociendo la deflexión cuando se realiza un ensayo de carga de placa. Esto lo vamos a ver en este ejemplo, donde se aplica una carga de 8.000 libras sobre una placa rígida, un ensayo de carga de placa con 12 pulgadas de diámetro, y obtenemos una deflexión de 0.1 pulgadas. Entonces queremos obtener el módulo elástico del material o del suelo. Conocemos que la deflexión es 0.1 pulgadas. Calculamos la presión de contacto
simplemente dividiendo la carga entre el área de la placa, que sería 70.7 libras por pulgada cuadrada, y aplicando la ecuación anterior, despejando el módulo elástico, obtenemos 5.600 psi para el suelo o el material que se esté ensayando en este caso. Considerando siempre, no nos olvidemos, un semiespacio homogéneo. Vamos a hablar ahora de los sistemas multicapa. El desarrollo matemático de las soluciones teóricas a lo largo de los años fue entrando en complejidad, digamos así, y se fueron analizando cada vez más combinaciones de capas y de espesores de diferentes tipos de materiales para asemejarse un poco más a lo que en realidad es la construcción de pavimentos flexibles. Para el análisis de sistemas multicapa empleamos normalmente la teoría de capas elásticas, que está basada en la suposición de que los materiales son homogéneos, isotrópicos y linealmente elásticos, lo cual no es verdad, pero simplifica mucho el análisis. Las capas en este caso se consideran sin peso y además infinitas a lo largo del plano en el cual están representadas. Las capas con espesor definido, todas las capas se definen con un espesor, salvo la inferior que representa la fundación del sistema o el suelo de subrasante. Las cargas se representan normalmente mediante la aplicación de una presión uniforme en la superficie sobre una superficie circular. Y se generan condiciones de continuidad en cada interfase entre capas, ya que se desea la transmisión de esfuerzos entre estas capas, y además de los desplazamientos que corresponden. En los sistemas multicapa hay puntos que nos interesan tanto para la evaluación estructural, así como para el diseño de pavimentos. Los principales puntos de interés que podemos ver en la figura son debajo de la representación de la rueda cargada, el punto número 1 que nos va a dar la deflexión en la superficie, que es lo que vamos a medir. El punto número 2 son los esfuerzos horizontales que se generan por tracción debido a la aplicación de la carga. Estos esfuerzos se dan normalmente en la cara inferior de la primera capa y que es normalmente una capa asfáltica. En el punto número 3 nos va a interesar estudiar la deformación vertical de compresión sobre la capa intermedia, que en este caso representa la base o subbase del pavimento. Y finalmente el punto 4 nos interesa para calcular la deformación vertical de compresión que sufrirá la subrasante ante la aplicación de la carga. Ahora vamos a hablar de los sistemas bicapa que fueron estudiados más a fondo por Burmeister en el año 1943. Estos sistemas representan el caso de un pavimento full depth, como habíamos visto inicialmente, todo de concreto asfáltico construido sobre una subrasante. Esta simplificación permite obtener algunas soluciones útiles y, como podemos ver en la figura, simplifica el problema real de la aplicación de una rueda sobre un pavimento a la aplicación de una presión sobre un área circular conocida sobre una capa de espesor definido con un módulo elástico y un coeficiente de Poisson también definidos, que están reposando sobre un suelo de profundidad infinita. No es objeto del curso estudiar las soluciones matemáticas exactas de los sistemas bicapa, pero sí vamos a ver algunas conclusiones a las que se puede llegar a partir de este modelo. Podemos ver la figura de la diapositiva que nos muestra el efecto del módulo de la capa 1, es decir, de la capa superficial y de su espesor, en el esfuerzo de compresión que se transmite verticalmente hacia la interfase de la capa 1 con la subrasante. Es todo esto para el centro de la carga circular. Esto fue publicado por Wang el año 69 y es tomado de su texto de diseño de pavimentos. Y además debemos considerar que estas soluciones son válidas para el coeficiente de Poisson de 0,5 solamente. Entonces lo que podemos ver es que existe una reducción en el esfuerzo a medida que se va incrementando la relación de módulos entre la capa 1 y la capa 2.
Que dicho de otra manera, significa que mientras más rígida sea la capa superficial, se va a absorber más los esfuerzos y se va a transmitir menos esfuerzos verticales al suelo de subrasante. Por otra parte, en la misma figura podemos ver también que incrementando el espesor de la capa 1, se va a generar una menor relación entre el radio de carga y el espesor de dicha capa, lo cual va a generar también una disminución del esfuerzo vertical en la subrasante. Esta segunda conclusión nos dice también que un mayor espesor de capa superficial va a proteger más a la subrasante de los esfuerzos verticales de compresión. Las soluciones para el sistema bicapa de Burmeister también fueron obtenidas para calcular deflexiones. En este caso tenemos estos ábacos con soluciones para diferentes relaciones modulares entre capa superficial y capa de subrasante. Todo válido siempre para los coeficientes de Poisson de 0,5. En este caso podemos considerar dos tipos de cargas: la carga circular flexible o una placa rígida, que sería la representación del ensayo conocido de carga de placa, ¿no? Entonces podemos ver en esta diapositiva que cuando el espesor de la capa superficial se hace 0, esta solución se convierte en la misma del semiespacio homogéneo de Boussinesq, que sería simplemente una capa de espesor infinito, ¿no? Y adicionalmente en esta diapositiva también podemos advertir el mismo efecto del anterior ábaco, donde vemos que a mayor relación modular entre la capa 1 y la capa de subrasante, se va reduciendo el factor F2, que es el factor que nos va a permitir calcular la deflexión en la superficie. Es decir, mientras más rígida sea la capa superficial, se va a obtener una menor deflexión en el pavimento. Por otra parte, a mayor espesor de la capa superficial, también se va a lograr una reducción en el factor F2 que permite calcular la deflexión en la superficie. Para ilustrar la aplicación de estas soluciones, vamos a ver este ejemplo, donde se puede ver representado un ensayo de placa rígida sobre un sistema de dos capas, que sería un pavimento bicapa. Ambas capas son incompresibles, vamos a asumir un coeficiente de Poisson de 0,5 y vamos a tratar de calcular el módulo elástico de la capa 1 conociendo la deflexión de la superficie. En este caso, una deflexión de 0,1 pulgadas. Como pueden ver en la diapositiva, conocemos el espesor de la capa 1, que va a ser de 8 pulgadas, y conocemos el módulo elástico del suelo de subrasante, que en este caso va a ser 6.400 P6. Vamos a partir de la carga. Tenemos una carga de 20.000 libras que está aplicada en una placa circular de 12 pulgadas de diámetro. Partimos calculando la presión de aplicación de la carga por unidad de área, que sería 20.000 libras entre el área circular de la placa, que nos da 176.8 P6 o libras por pulgada al cuadrado. Y aplicando la ecuación de deflexión para la placa rígida, buscando el factor F2 en el ábaco anterior, podemos obtener un valor de 0,51 y una relación entre el espesor de la capa 1 y el radio de carga de 1,33. Volviendo al ábaco anterior, podemos ver que este caso corresponde a una relación de módulos E1 sobre E2 igual a 5. Aplicando esta relación, podemos ver que el módulo elástico de la capa 1 tiene un valor de 32.000 libras por pulgada al cuadrado. A lo largo de los años se han ido buscando diferentes soluciones para el cálculo de esfuerzos y deformaciones en pavimentos. A partir de los conceptos de Burmeister y de Boussinesq, existen soluciones como las de Wang, que nos permiten obtener factores para el cálculo de las deflexiones, en este caso de la deflexión en la subrasante, ya no debajo del centro de la carga, sino a una distancia conocida, lo cual nos va a servir o nos podría servir en el caso del análisis de deflexiones medidas con un deflectómetro de impacto, por ejemplo.
Estas soluciones también son válidas solamente para coeficientes de Poisson de 0,5, pero dan una aproximación muy válida que es bastante útil. Podemos ver que las soluciones de Wang vienen correspondientes a diferentes relaciones modulares para la capa 1 y 2. En este caso, relaciones de rigidez de capa 1 a 2 de 10, de 25, de 50 o de 100. En este ejemplo podemos ver una estructura que está compuesta por dos capas, en la cual se aplican dos cargas circulares con una presión de contacto de 70 psi y una distancia entre centros de los círculos de 13.5 pulgadas. Se conoce también el radio de carga, que sería 4.52 pulgadas, y el módulo elástico de la capa 1, que en este caso son 100.000 psi. También conocemos el módulo elástico del suelo de subrasante, que tendría 10.000 psi, y el espesor de la capa del pavimento, que serían 6 pulgadas. En este caso, lo que deseamos conocer es la deflexión bajo el centro de la carga izquierda, en este caso, que está ubicada sobre la superficie de la subrasante. En este caso, la relación modular corresponde a un valor de 10, ya que la primera capa tiene 100.000 psi y la segunda 10.000. La relación entre el espesor de la capa 1 y el radio de carga va a ser de 1.33. Y en el caso de la carga izquierda podemos ver que la distancia radial al punto de cálculo es 0, por lo cual la relación entre R y el radio de la carga va a ser 0. Entonces esto, volviendo a los gráficos anteriores, vamos a obtener un factor de Wang de 0,56. En el caso de la carga de la derecha, vamos a ver que la distancia radial al punto de análisis o al punto de cálculo va a ser de 13.5 pulgadas. Y la relación entre esta distancia y el radio de la carga circular va a ser aproximadamente 3, por lo que el factor de deflexión va a ser de 0,28. Entonces, por superposición podemos sumar ambos factores y obtener un valor de 0.84, lo cual nos va a permitir aplicar la ecuación para el cálculo de la deflexión, que es la que vemos en pantalla, y conociendo los valores de los parámetros de carga y de radio de carga y módulo, podemos obtener que el punto de cálculo tendrá una deflexión de 0.27 pulgadas. Ahora vamos a hablar de manera resumida del modelo de Odemark, que es un método basado en la teoría de Burmeister. Este método nos permite simplificar o reducir el número de capas combinándolas y reemplazándolas en el análisis por un espesor equivalente. Como podemos ver en la figura, si tenemos dos capas de diferentes materiales o de diferentes módulos elásticos con un espesor conocido en la capa 1, estas dos capas se pueden simplificar y se puede obtener una sola capa con una profundidad que va a corresponder a un espesor equivalente que corresponde al material de la capa 2 o de la capa profunda en este caso. Todo esto se va a lograr a través de un análisis de la rigidez de los materiales, que si bien esta teoría no es una solución exacta, es muy aproximada y se considera válida para la ingeniería de pavimentos. Acá podemos ver la formulación de las cuales podemos despejar para obtener el espesor equivalente de la capa que se está analizando respecto a la capa que se va a reemplazar, multiplicada por una relación donde principalmente intervienen los módulos elásticos del sistema. Vamos a ver un ejemplo con la aplicación de este modelo, donde tenemos una carga de una rueda que está actuando sobre un pavimento con dos capas de espesores conocidos y un suelo de fundación de espesor infinito. Entonces, lo que queremos con este ejemplo es mostrar cómo podemos convertir un pavimento a un suelo con una profundidad de análisis equivalente a este problema. En este caso tenemos una carga de 9.000 libras, una capa 1 que sería un pavimento con un espesor de 6 pulgadas,
una capa 2 con un espesor de 12 pulgadas, dos puntos de análisis A y B que están ubicados en las interfaces entre capas y diferentes módulos elásticos o diferentes rigideces de los materiales. Esto vamos a asimilar, vamos a convertir la carga a una carga circular con una presión de contacto y un radio de carga que va a estar actuando sobre los materiales que ya conocemos. Entonces el primer paso será convertir el espesor de la capa 1 de 6 pulgadas a un espesor equivalente del material que va por debajo, que sería el material 2. Aplicamos la formulación, la relación entre las rigideces y podemos obtener una equivalencia de un espesor de 12.9 pulgadas que será equivalente a las 6 pulgadas de este material que estamos reemplazando. En este caso, la profundidad del punto A cambiará, dejará de ser las 6 pulgadas y pasará a ser 12.9 pulgadas para el análisis. Ahora que tenemos dos capas prácticamente, una capa con un espesor total de 24.9 pulgadas y un suelo con una profundidad infinita. Vamos a simplificar estas dos capas para convertirlas a un semiespacio homogéneo con un solo material. Entonces, aplicando el mismo análisis, vamos a reemplazar este espesor, esta vez aplicando un factor de 0,8 correspondiente, debido a que se trata ya de la segunda capa. Vamos a calcular con el espesor de 24,9, el cual se va a convertir en un espesor equivalente de 34.1 pulgadas, que va a ser la profundidad de análisis para el punto B, que corresponderá a la representación de esta simplificación. En este caso ya tenemos un semiespacio homogéneo de Boussinesq con un solo material, con un módulo, como ven acá, de 10.000 libras por pulgada cuadrada y la aplicación de una carga circular en la superficie. Entonces, ahora sí podemos aplicar soluciones simplificadas de Boussinesq. Vamos a ver ahora los sistemas tricapa, que también son una formulación teórica. Existen soluciones simplificadas, pero aún así son laboriosas, que no van a ser parte de este curso porque no es el interés entrar en la utilización de estas soluciones. Pero sí los conceptos de los sistemas tricapa nos van a servir para lo que vamos a hacer luego, que es la evaluación estructural del pavimento. En este esquema vamos a ver estas relaciones de módulos entre capa 1 y capa 2 y capa 3, y las relaciones entre el radio de la carga y el espesor 2, y la relación de espesores de capas 1 y 2. Uno de los factores a considerarse en la evaluación estructural es el esfuerzo vertical que va a recibir la subrasante. El esfuerzo se reduce a medida que la relación entre el radio de carga y el espesor de la capa inferior reduce. Esto se logra con un mayor espesor de base, es decir, aumentando H2 para un mismo radio de carga. Otra forma de reducir el esfuerzo vertical es incrementando la relación entre el espesor de la capa superficial y la capa base, es decir, aumentando el espesor de concreto asfáltico respecto a la base. A mayor espesor del concreto se va a reducir aún más el esfuerzo en la subrasante. En sistemas bicapa se logra reducir el esfuerzo en la subrasante incrementando también el módulo de la capa superficial. Podemos ver acá en la figura la relación entre E1 y E2. A medida que se hace más grande, logra una reducción en el esfuerzo vertical que se va a generar sobre el suelo. En cuanto a la deflexión del sistema, tenemos que tomar en cuenta que aproximadamente de un 70 al 95% del total de la deflexión se va a generar en la subrasante, sin importar los espesores o los materiales de los cuales esté compuesto nuestro pavimento. Como se ve en la gráfica, el incremento del espesor de la capa 1 no es tan significativo, o sea, no tiene un efecto tan fuerte como el incremento en el módulo elástico de la capa superficial. Ahora, hablando en términos del esfuerzo cortante que soporta la capa superficial, a medida que ésta se hace más rígida, también se incrementa el cortante que ésta absorbe, por lo tanto absorbe más carga. La figura muestra que con el incremento del módulo elástico en la capa 1, el esfuerzo de corte aumenta a la mitad de la capa, como podemos ver acá. Se va haciendo cada vez más grande
reduciendo en la interfase con la segunda capa, es decir, reduciendo el esfuerzo que se va a transmitir hacia abajo. Y a medida que el espesor de la capa 1 se incrementa, también podemos apreciar una reducción del esfuerzo cortante. Esto se debe a que el esfuerzo que genera la carga se va disipando por el material superior hacia abajo. Esto es de fundamental importancia en casos donde las ruedas ejercen una presión muy alta, ya que se debe evitar la deformación de las carpetas por cortante. Y hablando de esto, vamos a ver un ejemplo de tipo de falla por la deformación de las carpetas, que es el ahuellamiento, que va a generarse por la falla por cortante del material que está susceptible a las altas presiones y las cargas a las cuales se ve sometido. La deformación en estos casos va a ser progresiva e incremental. Se va a ir acumulando ante la repetición de miles de cargas y bueno, se va a manifestar, como vemos en la fotografía de la diapositiva, con diversas magnitudes, en este caso con un inicio de la deformación, para llegar en algunos casos, como vemos acá, a deformaciones ya excesivas, manifestando la falla del material. Estos casos normalmente se deben a materiales blandos que no tienen la rigidez suficiente para soportar los esfuerzos que ya hemos mencionado. Un aspecto también fundamental para la evaluación es considerar la tracción que se va a generar en las capas superficiales. Estos esfuerzos de tracción normalmente se van a dar en el concreto asfáltico y el factor que mayor influencia tiene en esto va a ser la relación modular, es decir, la rigidez de la capa superficial, que en este caso es E1, respecto a la capa 2, combinado con las relaciones de espesores muy bajas, es decir, estamos hablando de carpetas que son muy rígidas y de muy bajo espesor, como vemos acá. A medida que la relación de rigideces aumenta, el factor de tracción en la capa inferior también va a incrementar muchísimo. Y a medida que el espesor de la capa 1 aumenta, se va a lograr una reducción de la tracción hasta llegar a un punto cero, ya que en algún momento esto va a pasar a ser compresión. Efecto de la tracción en las capas asfálticas va a ser la fisuración tipo piel de cocodrilo por fatiga del material debido a la tracción que se genera en la fibra inferior de la capa. Existen mecanismos como la fisuración longitudinal que se puede generar en la superficie de la carpeta también por tracción, en este caso generado entre las ruedas del set de ruedas gemelas que va a romper al pavimento de forma longitudinal. Aquí vemos un ejemplo de lo que se denomina top-down cracking, que sería fisuración iniciada en la superficie en el concreto asfáltico. Otro efecto a considerar en la evaluación es el efecto de la presión de contacto en el pavimento. El esfuerzo vertical en un punto a una determinada profundidad depende de la relación entre la carga total y la presión que se ejerce en la superficie. A mayor presión de contacto, lo único que se genera es un mayor esfuerzo vertical en las capas superiores, pero como veremos en la siguiente diapositiva, la carga que se transmite a las capas inferiores va a ser igual a partir de cierta profundidad. En la diapositiva podemos ver una fotografía que nos muestra una comparación entre las placas que se usan en un deflectómetro de impacto. A la izquierda podemos ver una placa circular con un diámetro de 30 centímetros y a la derecha una placa circular con un diámetro de 45 centímetros. La de la izquierda normalmente se emplea para la evaluación de carreteras con cargas que van desde los 20 hasta los 80 kilonewtons, y la de la derecha normalmente se emplea para la evaluación de aeropuertos con cargas mucho mayores que pueden llegar hasta los 250 kilonewtons. Entonces, el objetivo de utilizar el plato de carga correcto es evitar que los esfuerzos se concentren en la superficie de manera anormal y también tratar de simular de una manera más realista las cargas, en este caso de las aeronaves o de los camiones. Como podemos ver, a mayor profundidad el esfuerzo se va a hacer igual para cualquier presión que se aplique, siempre y cuando estemos hablando de la misma carga. En el caso de que se tengan mayores cargas,
Los bulbos de presión van a penetrar en un suelo mucho más profundo, como podemos ver, llegando a capas más profundas del pavimento o del suelo existente. Y bueno, ahora haremos una pequeña pausa para continuar en breve.